19 de agosto del 2021. En la tranquila ciudad de Eslöv, en Suecia, ocurrió un hecho que marcaría a toda una comunidad. Ese día una escuela se convirtió en el escenario de un violento ataque perpetrado por un adolescente de tan solo 15 años. Lo que parecía una mañana común terminó con un profesor herido y cientos de estudiantes y familias conmovidos. El autor de este ataque era Hugo Jackson, un joven que llevaba consigo una serie de señales, conflictos que finalmente lo condujeron a ese momento. En este video te contaré qué ocurrió realmente ese día, quién era Hugo y cuáles fueron los factores que llevaron a cometer este acto. Hugo Alfons Jackson nació el 12 de mayo del 2006 en Suecia. Desde pequeño su entorno comenzó a notar actitudes que con el tiempo se volvieron preocupantes. Era un joven solitario, retraído, con dificultades para socializar y que pasaba gran parte de su tiempo enfrente a la computadora. En ese mundo digital encontró un espacio donde podía expresarse libremente, pero también donde fue absorbido por comunidades extremistas que glorificaban la violencia, difundían discursos de odio y reivindicaban ideologías nazis. Durante la adolescencia Jackson empezó a mostrar signos cada vez más claros de radicalización. Comenzó a aportar símbolos extremistas, como brazaletes con esvásticas, a compartir en redes sociales imágenes de tiroteos escolares y a expresar opiniones cargadas de odio contra minorías étnicas, religiosas y sexuales. En su escuela los maestros levantaron repetidas alarmas, se lo veía con cuchillos y se sospechaba de sus intentos y temían que pudiera llegar a cometer un acto de violencia. La propia directora informó a las autoridades municipales y a la policía. A pesar de todo, las respuestas institucionales fueron débiles. La policía llegó a visitarlo en varias ocasiones, incluso el FBI envió una alerta a Suecia después de detectar que alguien planeaba un ataque escolar en foros en línea. Esa pista llevó directamente hasta Hugo Jackson, pero nuevamente las autoridades derivaron el caso a servicios sociales y no actuaron con contundencia. Con el paso del tiempo, la obsesión del adolescente con los ataques escolares se intensificó. El 19 de agosto del 2021, Jackson puso en marcha su plan. Desde temprano en la mañana llegó a la escuela. Cargaba una mochila con cuchillos, pistolas de airsoft, una máscara con símbolos extremistas y un chaleco negro. Poco antes de comenzar encendió una transmisión en vivo en Twitch. Quiso convertir su ataque en un espectáculo que quedaría registrado en internet, al estilo de otros atentados que él mismo había estudiado. Al cruzar las puertas de la escuela, apenas pasadas las 8 de la mañana, no despertó sospechas inmediatas. Era un alumno más, pero esa mañana tenía un objetivo muy distinto: convertir su colegio en el escenario de su atentado. A las 8:06 de la mañana encendió su teléfono y comenzó a transmitir en vivo Twitch. Desde el inicio el ataque estuvo pensado no solo como un acto violento, sino como un espectáculo macabro. Jackson buscaba dejar registro, quería audiencia, aspiraba a ser parte de esa comunidad digital de jóvenes que glorificaban ataques anteriores. En la transmisión se lo veía caminar por los pasillos con una calma inquietante. En ocasiones la cámara captaba su máscara, en otras los cuchillos que llevaba listos para usar. Además, inspirado en Brenton Terrance, puso música de fondo. Su primer objetivo fue un docente de 45 años identificado en la prensa como Martín. El profesor no tuvo tiempo de reaccionar. Jackson se abalanzó sobre él con un cuchillo y lo hirió en el abdomen. El ataque fue repentino, brutal y calculado. El maestro cayó gravemente herido mientras los estudiantes que permanecían en la escena entraban en pánico. Algunos corrieron por los pasillos gritando, otros se refugiaron en las aulas cerradas con llave. El miedo se propagó por toda la escuela. Hugo, lejos de huir o esconderse, siguió deambulando por la escuela. Su objetivo no parecía ser solo matar, sino intimidar, sembrar el terror y hacerse notar. En cuestión de minutos los pasillos de la escuela se transformaron en un campo de pánico. Los anuncios internos de la escuela pidieron a los estudiantes que permanecían encerrados en sus aulas. Los maestros trataron de improvisar protocolos de seguridad, empujando escritorios contra las puertas y manteniendo a los alumnos en silencio. Mientras tanto, Hugo seguía caminando por los pasillos con su cámara encendida. En el video se lo escucha respirando con calma, como si estuviera completamente desconectado de la gravedad de lo que había hecho. El contraste era escalofriante, un adolescente transmitiendo en directo la violencia. Algunos fragmentos de la grabación mostraban que hablaba consigo mismo, murmuraba frases cortas e incluso reía. La llamada de emergencias no tardó en llegar. Patrullas de la policía sueca se dirigieron de inmediato hacia la escuela. Los estudiantes atrapados en las aulas escucharon las sirenas a lo lejos, mientras la tensión crecía. Hugo, consciente de que la policía se acercaba, se dirigió hacia el campo de fútbol del colegio. Allí ocurrió el momento final del ataque. En el campo se encontró con el agente Michael Janssen, quien llegó armado y listo para confrontarlo. El adolescente levantó una de sus pistolas de airsoft y apuntó directamente hacia el oficial. A simple vista el arma parecía real, y todo indicaba que Hugo buscaba ser abatido. El oficial reaccionó con profesionalismo, disparó tiros de advertencia al aire y le ordenó que soltara el arma, que se tirara al suelo. Finalmente Hugo soltó la pistola y se entregó. La policía lo redujo y confiscó el resto de sus armas. El ataque había terminado. El profesor herido fue trasladado con urgencia al hospital y logró sobrevivir, aunque con secuelas físicas y psicológicas. Ningún estudiante resultó herido físicamente, pero el trauma vivido ese día dejó marcas profundas en todos los presentes. El video del ataque
fue retirado rápidamente de Twitter, pero los fragmentos se habían quedado registrados, confirmando que la transmisión había durado alrededor de 25 minutos. Para Jackson era parte esencial del atentado, no solo agredir físicamente, sino también dejar un legado audiovisual que lo uniera a la red de atacantes escolares que él idolatraba. El caso estremeció a Suecia. Por primera vez en décadas, un adolescente de apenas 15 años había intentado perpetrar un ataque escolar de inspiración extremista y transmitido en vivo. En diciembre de 2021, el Tribunal de Distrito Lund lo condenó a 2 años y medio en un internado juvenil cerrado por intento de asesinato, amenazas graves contra estudiantes y el personal escolar, y amenazas contra un policía. Si hubiese tenido 18, la condena habría sido cadena perpetua. Además, la justicia lo obligó a pagar una indemnización de casi medio millón de coronas suecas a sus víctimas. El juicio dejó en evidencia las fallas de las instituciones. Los maestros habían advertido, la directora había reportado, la policía había investigado, incluso el FBI había dado una señal de alarma. Sin embargo, ninguna de esas alertas fue suficiente para detener el ataque. Este hecho generó un debate profundo en la sociedad sueca. ¿Qué tan preparados están los sistemas de prevención para prevenir este tipo de violencia? ¿Cuántas veces deben los docentes dar la alarma antes que se actúe? El caso Hugo Jackson también reveló conexiones con otros jóvenes radicalizados, entre ellos Latin Sketten, con quien Jackson mantenía contacto en línea. Latin perpetró otro ataque en Christian Tab, siguiendo un patrón similar, uso de cuchillos, simbologías extremistas y transmisión en vivo. Con esto se confirmó que no se trataba de un episodio aislado, sino una red de influencias que circulaban en comunidades digitales. Con el paso del tiempo, el nombre Hugo Jackson quedó asociado a un fracaso institucional. Para muchos se transformó en una advertencia sobre los peligros del radicalismo en Internet y la necesidad urgente de detectar y de entender señales de riesgo en los entornos escolares. La historia de Jackson no terminó con su condena. Para la comunidad de Slov, el ataque dejó cicatrices que todavía se sienten. Profesores y alumnos vivieron de cerca una experiencia traumática, mientras la sociedad sueca sigue preguntándose si este hecho podría haberse evitado. Lo cierto es que las señales estaban allí. Símbolos extremistas, cuchillos en la escuela, denuncias de maestros, advertencias internacionales. El problema fue que nadie actuó a tiempo. El caso Hugo Jackson se convirtió así en un espejo incómodo. Mostró la falla de un sistema que se quedó en la reacción, en lugar de la prevención, y dejó abierta una pregunta que aún resuena. ¿Serán capaces las instituciones de aprender la lección antes de que se repita una nueva tragedia?